Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Vamos a Córdoba atraídos por 3 temas. Una charla que tendremos con su ministro de Agricultura, una visita a JLA Argentina por el tema de las certificaciones y controles de calidad para nuestra producción, y también a la localidad de San Vicente, donde el grupo Jitapapa da otro paso en el trabajo en conjunto con nuestros productores. Córdoba siembra más de 6 millones de hectáreas, tiene una pujante industria transformadora de alimentos y un poderoso sector industrial. En su evolución, la provincia ha hecho un culto de la independencia y hoy ello no es diferente. Conversar con el ministro de Agricultura de la provincia nos da una visión de ello, reflexionando sobre puntos que hacen al trazado de un camino de largo plazo para el sector. Nosotros estamos fomentando muy especialmente y consolidando en primer orden el maíz. Nos interesa que Córdoba sea la capital nacional del maíz, porque entendemos que tiene un territorio espectacular y con ventajas comparativas muy grandes respecto al resto del país y del mundo. Tiene un clima que le corresponde y también el régimen de lluvia se adapta perfectamente. Sumado a eso, tenemos tecnología suficiente y estamos dispuestos a incorporar toda la tecnología que sea necesaria para que el maíz en Córdoba se esté sembrando en el 2015 alrededor de 2 millones de hectáreas. Hoy más o menos está en 1.300.000, 1.200.000. Sabemos que es un objetivo muy optimista, a lo mejor demasiado, pero creemos que el maíz, en realidad, como el cereal netamente autóctono americano, corresponde que tenga su lugar destacado, especialmente en Córdoba. En el maíz ponen la mirada en la generación de energía y otras utilizaciones industriales de alta tecnología. La idea lleva de la mano también la necesidad de una diversificación. Todo monocultivo es malo. Nosotros en Córdoba estamos muy agradecidos a la soja porque si realmente nosotros pudiéramos recuperar parte de lo que le cede Córdoba a la nación, como todas las provincias productoras de soja, que no pasa lo mismo, por eso da mucha bronca con las empresas mineras, donde las provincias que son mineras no reparten nada, solamente se reparten las retenciones que hay en la minería en las provincias mineras. Es muy injusto lo que está haciendo con las provincias que producen soja, que se le reparte a todo el país y no toman nada, no pueden tomar nada de las retenciones de la minería. Si nosotros hubiéramos dejar al productor tranquilo, cobrar los impuestos que corresponden, todo como corresponde, sin ningún tipo de privilegio, la soja a nosotros hubiera sido un despegue muy superior al que tenemos actualmente, que ha sido grande, porque hay que reconocerlo. Es decir, la soja dio un impulso a la Argentina que nadie lo tenía imaginado hace 20 años atrás. Nosotros creemos que sin negar la soja, es importante meter un equilibrio del maíz porque hace que el monocultivo se transforme en bicultivo y la tierra se va a mejorar muchísimo más. Es decir, siempre oleaginosa sabemos que degrada y siempre gramínea también, entonces la combinación puede ser muy interesante. El sector lechero es otro pilar dentro de la provincia que se evidencia en los pueblos del interior con el ingreso financiero constante que produce el tambo, dando un bienestar sobrio y consolidando un entramado social como no lo hacen ni la soja ni la ganadería. Pero el productor lechero sufre un trato por parte de la industria que lo hace sentirse casi prescindible, según sean las necesidades de esta. De allí que los tamberos acuñan la frase: una zanahoria en el otoño para luego un cardo en primavera. El tema de la leche tiene un problema grave en Argentina y especialmente en Córdoba. Nosotros estamos vendiendo en Córdoba 20.000 millones de pesos, en Argentina 20.000 millones de pesos en leche, 22.000 millones de pesos en leche. Donde el productor entrega el producto y por 60 días o 90 días, depende de las épocas, 45 días, no sabe qué va a cobrar. No sabe el precio, no sabe la cantidad, ni cobra un retroactivo ni se le paga intereses. Está financiando a no sé quién, porque el productor recibió hoy 2 pesos el litro de leche y usted va al supermercado y le va a dar 6 pesos. O sea que aparte de la diferencia en la formación de precios que establecen los otros sectores, se ven beneficiados por un financiamiento gratuito que le da el hombre de campo. Entonces lo que queremos es tratar de ver, ya que está la liquidación única que impuso la Nación,
de desarrollarla, crear laboratorio e institucionalizar el mercado. Hoy no está institucionalizado. Hoy el mercado de la leche se entrega, no recibe nada a cambio, ni un remito, no puede hacer factoring, no puede vender hacer una ingeniería financiera que potenciaría la leche. En eso estamos trabajando. La ganadería es otro de los problemas que tiene la provincia, en la que hace 7 años se producían más de 500.000 de novillos más que en la actualidad. Esto es otra de las consecuencias de las medidas tomadas a partir del año 2005 hasta hoy. Desde el Ministerio cordobés buscan medidas para paliar parte de las ineficiencias que existen. Córdoba era una provincia, era la segunda o tercera productora de novillos del país. Nunca se concretó porque nunca pudo meter valor agregado. Usted sabe que tenemos un problema gravísimo en la Argentina, cómo doña burocracia se poltrona y queda y manda. Ejemplo, el Código Alimentario Nacional tiene 50 años aproximadamente, año más, año menos, 50 años. Pero las costumbres y las tecnologías vienen de 20 o 30 años atrás y rige sobre sistemas tecnológicos que ya están totalmente anacrónicos. La cadena de frío, el manejo de requisitos, los mercados. Hoy los animales no están alrededor de Buenos Aires y la papa húmeda. Los animales están en el Chaco, en Santiago del Estero, en Formosa. Y usted sabe que trasladar ganado en pie cuesta 3 veces más que trasladar carne vacuna. Esto debería de por sí despertar el interés de facilitar y hacer competitivos nuestros frigoríficos. Y aquí el ministro nos aporta un dato que es asombroso. Yo he hecho un estudio entre los requisitos que tiene el Código Alimentario, todos los requisitos que exige para poner un frigorífico con tránsito federal y de exportación, es casi el doble, escuche, casi el doble que los requisitos que le exigen a cualquier consultorio, a cualquier centro médico para los quirófanos de trasplante de órganos humanos. Es decir, así de simple. Para el frigorífico necesitamos el doble de requisitos, de los cuales el 60% están totalmente anacrónicos. Eso es capital que se pierde y eso hace que el campo no se pueda, de la ganadería, integrar verticalmente. Por una buena semilla de papa y el día de campo del grupo Gita, fuimos hasta Villa Dolores y por la mañana partimos a San Vicente, localidad que tiene unos 1.500 habitantes. La responsable de la comuna nos dio la bienvenida. Quiero contarles un poquito de San Vicente. San Vicente es una zona muy rica. Y cuando digo rica es porque tiene unas tierras y un agua espectacular. Y gracias a Dios tenemos grandes productores que han venido a apostar aquí en nuestras tierras. Y eso significa trabajo para nuestros habitantes. Un activo promotor en San Vicente es Martín Pazman. Cuando a principio de año nos plantearon hacer un ensayo acá de producción de semillas, los del grupo Gita, en especial Pepein, lo conocí hace varios años, dijimos que sí, nos interesa como empresa tratar de mejorar en lo que hacemos, tratar de hacer cosas que sirvan al resto de los productores, al resto de la comunidad. O sea, queremos que la información y todo lo que se pueda abrir y transmitir a otros es importante. Para nosotros fue muy importante al llegar acá. Somos productores nuevos en la zona, estaremos hace creo que ya 10 años o 9 años, pero la zona nos abrió y nos brindó muchísima información. No éramos productores de papa y fuimos aprendiendo y haciendo algunas cosas. Quiero agradecer a María por prestarnos estas instalaciones. La verdad que para nosotros es un orgullo poder hacer esta reunión acá en San Vicente y que la gente conozca este lugar.
Agrego un par de cosas a lo que dijo María. En el año de la canonización del cura Brochero, que para todos los cordobeses deben saber quién es, la primera capilla que construyó es la de acá de San Vicente, y el famoso burro mulo que todos lo ven en la foto es de San Vicente. Así que son dos cosas importantes de San Vicente en este año. El agregado agrícola de la Embajada de Holanda confirmó el interés que desde su país tienen en este intercambio en un sector en el que ambos países tienen una gran complementariedad. Otra muestra es este proyecto que tenemos con Gita, con papas, con semillas de papas. Para mí es un gran placer estar aquí. Como yo digo, yo veo mucha gente bien interesada. Espero que ustedes tengan un día muy interesante. Seguro que yo voy a aprender mucho, pero espero que ustedes también. Y en el futuro, si alguien quiere tener alguna información a través o de Pepijn o de nosotros de Embajada, siempre puede contactarnos. Las puertas están abiertas y queremos ayudar donde podemos. Que tengan todos un muy buen día y una vez más gracias por la organización. Hugh Shepherd de la Universidad de Wageningen, pata científica del grupo Gita junto con el INTA, relató los trabajos que vienen realizando y además la adecuación de las metodologías para hacerlas compatibles entre ambos países. El ingeniero Manuel Espinillo del INASE describió los avances y el grado de control que se ha logrado en diferentes enfermedades y plagas y aportó datos certeros para complementar y ajustar la información del grupo Gita, resaltando principalmente que las virosis han sido controladas, lo mismo que el PLRB, PBR, PBX y otras enfermedades. Estos intercambios son los que le dan valor y seriedad a esta iniciativa. Michel Stroh de FarmFriends presentó estudios y ensayos que la fábrica lleva adelante considerando que son los principales interesados y siendo un sector al cual hay que considerar, ya que crecer en exportación de papa industrializada debería ser una prioridad en el país. Y de allí al campo a ver los ensayos de algunas variedades de muy interesante potencial. Con esta jornada lo que se hizo es mostrarle a un grupo numeroso de productores de varias regiones de Argentina un nuevo concepto de producción de semilla de papa, que es producir plantando papa entera, semillas enteras en una alta densidad para producir un gran número de papas de tubérculos, unidades por hectárea, de manera tal que en la siembra siguiente se pueda seguir plantando papa entera. Este es el primer proyecto que se hace de esta manera en Argentina y bueno, lo único que falta luego es seguir calibrando la semilla como para hacer una buena siembra. Todo comienza con una buena preparación de suelo, como se hizo acá, la plantación de una semilla de altísima calidad, muy densa, de manera tal de obtener un número de tubérculos muy alto por hectárea. Y luego se procedió a hacer un seguimiento de la evolución de los tamaños y los rendimientos para definir el momento de quemado de la planta para obtener los calibres que se desean. Y de ahí al final al uso también el tema de... Posteriormente esto se va a cosechar en forma inmediata y se va a llevar inmediatamente a cámaras frigoríficas controladas, con temperaturas y humedades controladas de manera de asegurar el valor fisiológico y la energía fisiológica de esa semilla. Okay. Estaba presente también Jochen Roberts. Su cargo en FarmFriends sería como gerente de campo y desarrollo de proyectos, cargo que lo tiene todo el año dando vueltas en el mundo, revisando cultivos y la calidad de la materia prima en las 9 plantas que FarmFriends tiene en diversos países en las que procesa e industrializa 1 millón de toneladas de papa. We are collecting all information, all knowledge, and that information we make useful for upgrading the potato quality in Argentina.
I think Argentina is one of the most promising agricultural countries in the world. You have a wonderful climate, you have perfect soils, so I cannot find any reason why you cannot be competitive with all the countries in the area, but also with other countries in the world. You have the conditions, you have the opportunities. What we have to focus on is how can we upgrade quality and yield to make you even more competitive. 3 years ago, as FarmFruit, we initiated the GITA project for Argentina. And we find a group of companies in Holland like APH, but also the Wageningen University, DACOM, many companies who are involved already in worldwide potato growing. And that makes the project so strong because we are helping each other, we are supporting each other, and by gathering all the knowledge together and make it useful for everybody, that is the strongness of this project. And for sure, with an open mindset of the Argentinian growers, and that is what we are facing during this workshop today. There is a big group of farmers and there is a good discussion, and for sure that will upgrade the total potato sector. We did already have a research project with INTA. This was sponsored by the Dutch government to have scientific contacts with INTA, and this helps us now very much. Together with INTA, we are setting up a training program for Argentinian trainers. Together with INTA, we selected these trainers from different regions, from different companies, and we will invite them to come to Holland to give them a potato training, theoretical training, all the aspects that we talked about today, but also a lot of practical aspects, how you use the machinery and the storage. Everything belongs to one concept. And with these trainers we will come back again to Argentina and we will make focus groups, training groups in the different regions, and we try to together with them, use the information they learned from Holland and use it under the Argentinian conditions. El Grupo GITA nos permitió conocer sistemas de manejo de otras zonas del mundo, cómo se pueden intercambiar las experiencias para ver en Argentina qué es lo más adecuado o ir, como usted decía, intercambiando las experiencias para que nuestra producción de semillas pueda avanzar en cuanto a calidades y a volúmenes, presentaciones, que también notamos que hubo algunas demandas puntuales en cuanto a eso, así que es súper interesante el intercambio, es positivo, lo que siempre decimos, la charla entre dos personas siempre es la que da los mejores frutos. Así es, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bajamos hacia el sur, recostándonos en las sierras Comechingones, y vamos a visitar a JLA Argentina. Ya los conocen porque nos acompañan a menudo. Los laboratorios como JLA se han vuelto actores imprescindibles en el comercio, porque traen certezas a las operaciones y certifican la calidad de los productos y procesos. Comenzaron con maní y expandieron sus servicios a carnes, lácteos, granos. JLA Argentina Sociedad Anónima nació en el año 1997. Nosotros somos un laboratorio de análisis de alimentos y certificamos también alimentos de calidad para ser exportados. Estamos acreditados bajo normas ISO 17025 en lo que es laboratorio, y somos laboratorio de la red SENASA y también estamos habilitados por el SENASA para la certificación de alimentos. Todo eso desde General Cabrera. Y se añade a ello los poderosos vínculos que aportan un valor estratégico en la oferta de servicios que brindan. JLA es una empresa hoy mixta de capitales americanos y capitales argentinos. Nace en Estados Unidos, donde tiene 12 sucursales distribuidas en todo lo que es Estados Unidos.
En Argentina, tal como te comenté, en 3 sucursales, y desde la Argentina se abren las puertas a lo que es Brasil y China, lo que nos permite tener una mayor globalización y conocer en el acto los problemas sanitarios que se pueden llegar a suceder. Esto sucedió con el problema de la melamina en lácteos en China, donde nuestro socio nos notificó del problema existente y bueno, comenzamos a desarrollar una metodología para la determinación de la melamina y que culminó en que JLA Argentina fue el primer laboratorio en nuestro país en desarrollar una metodología para la determinación de este tipo de análisis. Su fuerte y su orgullo es la capacidad científica y tecnológica de sus 76 empleados, 50% de los cuales son profesionales y la otra mitad técnicos en diversas especialidades. Yo soy el encargado del área de cromatografía de JLA y esta área está dividida en 3 laboratorios. El laboratorio de aflatoxinas, el laboratorio de residuos y el laboratorio de perfiles cromatográficos. En el laboratorio de aflatoxinas se determinan toxinas, productos de hongos que adulteran la calidad de los alimentos. En el área de residuos de plaguicidas se determinan estos análitos plaguicidas en concentraciones muy bajas al nivel de trazas en cereales, oleaginosas y alimentos también. En cuanto al instrumental utilizado en el laboratorio, contamos para el área de aflatoxina, contamos con 3 HPLC con detección de fluorescencia. Para el área de residuos de plaguicidas disponemos de un GC con detección de masa a la N, el cual nos permite determinar más de 200 plaguicidas en cereales y oleaginosas, y para la determinación de adulterantes de la calidad y también parte de plaguicidas contamos con 2 HPLC con detección de masa en masa, los cuales son de lo más exigente en cuanto a instrumental en los mercados internacionales. Pasamos a ver el área de análisis elemental. Esta área es relativamente nueva, con menos de un año desde su creación, lo cual requirió inversión no solamente en la infraestructura y remodelación de algunos de sus laboratorios, sino también en la compra del equipamiento involucrado. La última adquisición es un equipo ICP Masa que tiene 2 características fundamentales: el bajo índice de detección y que es multipropósito, generando respuestas muy confiables en muy breve tiempo. Por ejemplo, en el análisis de una muestra alimenticia, ya sea un derivado lácteo, un aceite, por ejemplo, en el medio ambiente, en cuanto a los controles medioambientales de efluentes, o simplemente en el análisis de muestras acuosas de consumo humano, en un mismo ensayo, es decir, en menos de 2 minutos de análisis, el equipo arroja resultados muy confiables en el análisis, por ejemplo, de metales pesados como es plomo, mercurio, cromo, juntamente con, por ejemplo, concentraciones de arsénico y otros elementos de interés. Las características del equipo y del área nueva, bajo desarrollo en la actualidad, ha permitido expandirla hacia la industria farmacéutica en el análisis de medicamentos, por ejemplo, y también en el análisis de biocombustibles en el área de combustibles. Pero las exigencias y desafíos que la empresa asume son grandes y permanentes. Este año, JLA como novedoso para nosotros es que estamos trabajando para la certificación de buenas prácticas de laboratorio o BPL, que es un sistema de gestión también de calidad para laboratorios, distinto en cierta medida al que ya tenemos. Nosotros estamos acreditados 17025, ISO 17025 desde el año 2005, que es el sistema de gestión de calidad bajo el cual trabaja JLA como laboratorio de ensayo, y es nuestro deseo incorporar las BPL. El espíritu de la BPL es
entrar dentro de todas las etapas de un estudio, desde la planificación, el desarrollo del estudio, la auditoría del estudio, el registro, el informe y hasta el archivo de un estudio. Este paso significará poder reconstruir todas las etapas de producción desde el inicio, fundamentalmente en residuos de plaguicidas en productos alimenticios. Vendrán después las BPA, las buenas prácticas agrícolas, ofreciendo así una trazabilidad absoluta del campo al consumidor. Hablamos en todo el programa de la competitividad. Lo hizo el ministro Néstor Scalerandi. Lo hicieron también los integrantes del grupo GITA y ahora vemos que aquí, de algún modo, se pone el sello a la calidad de todo ese esfuerzo que se realiza.